Les damos la bienvenida a este diálogo Academia 22. Estamos en el Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Yo soy Alejandro Leal, el editor de la revista. La revista Academia 22 es una revista digital publicada bimestralmente por parte de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En este diálogo platicaremos del número 27 de la revista, que se llama Azul, los materiales y el medio. En esta ocasión, además de presentar el número 27, quisiéramos anunciar que es el primer número de la tercera época de la revista. La revista Academia 22, en su tercera época, tiene algunos cambios importantes. El primero es que se concentra en investigación a partir de dos secciones muy claras. La primera es la sección del dossier, donde se atiende la temática de cada número, y la otra es una sección de artículos de investigación de temática libre. Finalmente, se complementa con un área muy importante que tiene que ver con reportes técnicos. Además de las secciones de investigación, que son la parte fundamental de la revista tiene unos apartados complementarios. Uno de ellos sería Documenta, que es una sección que divulga los archivos y los fondos documentales que tiene la Facultad de Arquitectura, y en esa sección lo que hacemos es colocar un facsímil de algún documento y un pequeño texto que lo explica. Finalmente, la revista tiene dos secciones complementarias, Espacio CIAUP y Espacio Posgrado. El Espacio CIAUP es un lugar dedicado al Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, en el cual, además de describir las funciones del centro, se publican las novedades editoriales del mismo. Por otro lado, el Espacio Posgrado describe las distintas líneas de investigación de las maestrías y del doctorado del posgrado de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también relaciona las tesis que tuvieron a bien culminarse en el periodo que comprende la revista. El día de hoy estamos en el Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales con su coordinador, el doctor Alberto Muciño. Estamos muy contentos de estar aquí porque justamente el laboratorio se dedica en muchos aspectos a lo que trató este número de la revista, y creímos muy oportuno el que fuera aquí la presentación. Alberto, no sé si nos pudieras platicar qué es lo que hacen aquí en el laboratorio. Bueno, pues bienvenidos a este espacio. Un gusto tenerlos aquí. Este lugar tuvo sus primeros acercamientos en un breve espacio en el cual solamente se tuvieran ciertas prácticas sobre materiales y que pudieran los alumnos transmitirlo mediante un sistema constructivo, pero ha progresado paulatinamente en el tiempo, y este tiempo ha permitido que sus áreas y sus líneas de investigación pues crezcan. Agradecido con la revista en el momento en el que tuvo a bien tomar algunos temas sobre los materiales, porque repercuten de una forma significativa en la arquitectura. Eso nos parece importante. El espacio en el que hoy nos encontramos ha avanzado significativamente en el tiempo, ha desarrollado líneas de investigación que le han permitido principalmente estudiar estos efectos que hay en los materiales y cómo se reflejan en los sistemas constructivos, pero también nos da la oportunidad de ver de forma práctica los conocimientos teóricos que un alumno puede desarrollar al interior de un aula. De hecho, Alberto, ahora que lo comentas, se me olvidó señalar que justamente los reportes técnicos es una parte muy importante que ustedes desde el Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales están, digamos que, apoyando la revista. No sé si podrías platicar un poco de eso. Claro. El efectuar un reporte técnico es una parte en la que se pueden llevar a cabo antecedentes sobre una investigación en curso. Normalmente los reportes técnicos reflejan los avances periódicos que se tiene de una investigación amplia, y los reportes técnicos ayudan a contribuir en esos avances pequeños o significativos. En arquitectura es difícil encontrarlos, por eso es que en la academia hubo la oportunidad de proponer y de instaurar esta modalidad de reportes técnicos con la finalidad de que los investigadores nos reporten, en este caso semestralmente como es la revista, sobre el avance de su investigación. A lo mejor de una forma cuantitativa, cualitativa, pero que en el futuro estos reportes técnicos puedan observarse en la investigación completa que desarrollan dentro de esa investigación general. Sí, lo que pasa es que la idea que se tuvo en la tercera época fue fortalecer ese aspecto de investigación, pero no solamente desde la parte como de las humanidades, sino desde la parte experimental y como más de las ciencias duras, ¿no? Y creemos que el hecho de darle una sección a los reportes técnicos es una apuesta también para la revista, en el sentido justamente de
atraer otros públicos y evidentemente es una revista de investigación de arquitectura sobre arquitectura, pero la arquitectura, el urbanismo, la arquitectura del paisaje, se pueden desprender muchas cosas, ¿no? Y justamente una de las cosas que creíamos muy importantes era el tema de los materiales, ¿no? Claro, y es que en los reportes técnicos se concentran informaciones muy objetivas, ¿no? La mayoría va a tender a ser muy técnica en el orden de vaciar elementos que puedan ser meramente cuantitativos, como lo decíamos hace rato, pero también le va a dar la oportunidad en estos informes, en estos reportes, que esta parte en la cual los investigadores van a plasmar parte sustancial de su investigación, abra otros caminos en el cual en el tiempo otros investigadores sepan que están generando esas investigaciones. Entonces nos da la oportunidad de que se sepa de una forma más rápida sobre las investigaciones que se llevan en tiempo y forma, ¿no? Una investigación a lo mejor puede ser amplia y se reporta en el orden del tiempo en años, pero en un reporte técnico puede ser esquemática, ¿no? Eventual. Y entonces los investigadores dicen, el paraacadémico de tal característica está investigando sobre un material llamado, no sé, en este caso un ejemplo, bambú. Bueno, y yo soy un paraacadémico, puedo contribuir a esa investigación o puedo escribirle para saber el método que estoy utilizando, establecer un contacto junto con un núcleo, una red de académicos que precisamente permiten en un futuro llevar trabajos colaborativos. Sí, dicho de otra forma, es una manera muy orgánica de realmente aplicar la idea de la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina, ¿no? Y generar un espacio que es una revista de investigación digital, que como bien dices, tiene distintos contenidos para distintas disciplinas o especialidades, pero además justamente para distintas temporalidades de consulta, ¿no? Me llamó mucho la atención ese concepto que, ¿no? Es algo que es un trabajo mucho más extenso, claro, pero hay que, digamos, hacer un corte de caja, publicar estos descubrimientos o esta información, y eso hace que sea una revista que tenga, digamos, que distintas velocidades. Exacto. Y eso creemos que es algo muy importante de esta tercera época de la revista Academia 22. Pues muchas gracias por recibirnos aquí, y ahora me gustaría hablar con nuestras invitadas, la doctora Mónica Silva y la maestra Rocío Pedrosa. Las dos hicieron dos artículos muy interesantes que tienen que ver justamente con la interacción de los materiales con el medio, pero de una manera creo que muy distinta. En el caso de la doctora Silva es un trabajo muy interesante sobre un solo edificio, pero que tiene múltiples desprendimientos o cosas interesantes que se pueden, digamos, que analizar o platicar. Y en el caso de Rocío es un trabajo de largo aliento sobre un sistema, un conjunto de edificios, pero que también se centra en un edificio. Estamos hablando en el caso de la doctora Silva sobre el conocido hemiciclo a Juárez, que es uno de los monumentos tal vez más importantes de la Ciudad de México y más conocidos a nivel nacional. Y en el caso de Rocío tiene que ver con una infraestructura urbana pública muy importante que fue el sistema de abastecimiento de agua construido a finales del Porfiriato, principios del siglo XX. Les voy a ceder la palabra y me gustaría que nos platicaran un poco de cada uno de sus artículos y de sus investigaciones, pero quisiera yo dejar una propuesta detonadora, una pregunta. ¿Cómo se construye la idea de patrimonio desde perspectivas tan distintas como puede ser la historia de la construcción de un monumento a la historia de la construcción de un conjunto de infraestructura urbana? Y justamente el hecho de que sean muy distintas pero a la vez sean ejemplos contemporáneos nos ayuda a entender muchas cosas. Entonces yo les cedo la palabra y no sé quién quiere empezar. Doctora Silva, por favor. Pues creo que el hemiciclo Juárez es posiblemente, como tú lo has comentado antes, una de las piezas más conocidas no solo de la Ciudad de México, sino prácticamente del gobierno nacional. Se convierte en una obra importante a nivel nacional por la promoción que ha recibido la figura propiamente de Juárez. Es efectivamente un monumento que ofrece múltiples lecturas, desde la lectura de la infraestructura y la historia de su construcción, incluso el propio proceso de los concursos para llegar a la estructura que finalmente se construye, la propia lectura que además podría tener como obra artística, escultórica, porque parte justo del debate que hubo en el proceso de construcción del hemiciclo Juárez
fue el gran debate sobre si se trataba de una estructura arquitectónica o si era un monumento escultórico. Al comienzo el debate justo era si era un trabajo de escultores o un trabajo de arquitectos. Y en el debate siempre surgía la idea de que la cimentación era la cimentación que había que hacer en cualquiera de los dos casos. El terreno en el que está construido es un terreno, como nosotros sabemos, un terreno débil, un terreno infinitamente compresible que había demostrado ser pues, susceptible de cualquier cosa menos de sostener las toneladas que implicaba construir una pieza de la envergadura del monumento a Juárez. No por el simple hecho del monumento, el propio mármol pesa tremendamente. Entonces, obviamente, construir el edificio para que recibiera estas esculturas implicaba peso, implicaba el experimento de la cimentación, implicaba el experimento de la propia construcción de una estructura de columnas y entablamento, o una gran trave de concreto armado, que efectivamente la convierte en sí, sin pensarlo demasiado, en una pieza patrimonial de la historia de la construcción en la Ciudad de México. Fue una apuesta al material, al sistema de cimentación y a la posibilidad de construir en ese lugar. Entonces, obviamente, pues lo vemos como un momento importante que implica, sí, una lectura patrimonial en el sentido del aspecto técnico, y en ese sentido, pues, la forma, el material, el lugar se vinculan a la construcción de esa pieza en particular en ese momento en el cual se construye. Que fue una característica, bastante común en aquella época, la de pretender, digamos, que una imagen o una intencionalidad de una arquitectura o de un elemento escultórico, digamos que tradicional, pero que en su construcción implicara una serie de retos tecnológicos, ¿no? Entonces conjuga, no sé si me equivoco, y creo que es un tema que también aborda Rocío en su trabajo, el tema de esta idea de una arquitectura técnica o de un reto técnico constructivo, y la parte, digamos, que clásica de la composición, de cómo tiene que ser un hemiciclo, cómo tiene que ser la parte técnica, pero en otro sentido, ¿no? De cómo hacer las esculturas de mármol. Entiendo, no sé si nos podrías precisar algunos datos que creo que igual muchos de nosotros no teníamos claros hasta que leímos el artículo. Por cierto, les recomiendo a todos que lean el maravilloso artículo sobre el hemiciclo a Juárez, porque una de las cosas que van a descubrir es, que a mí se me hizo muy impresionante, es lo rápido que lo construyeron, ¿no? La presión que había para construirlo, porque era una especie de deuda que había por parte del gobierno nacional con la construcción de la pieza. Y efectivamente, tanto la construcción del hemiciclo a Juárez, la propia columna, Monumento a la Independencia, el pues cancelado proyecto de hacer un panteón nacional donde está ahorita el Panteón de San Fernando, que efectivamente por los hundimientos y los graves problemas del terreno finalmente no se hizo, no se construyó. O sea, eran propuestas de, como tú dices, de lectura tradicional del monumento, y que sin embargo el reto técnico fue mayor que la propia propuesta. En el caso del hemiciclo a Juárez, pues la lectura monumental era hacer una exedra. La idea de hacer una exedra en términos clásicos es un lugar de pláticas, es un lugar de debates, es un lugar en el que se encuentran los sabios para platicar, y de algún modo implicaba ensalzar la figura de Juárez como un hombre de ideas. Entonces sí, hay una lectura que también tiene que ver con esa metáfora clásica del edificio que se construye, pero por el otro lado el tema de, bueno, cómo cimentar esa pieza hecha de mármol. Los titulares de prensa que citamos en el artículo ponen es justamente cómo el mármol iba a encarnar a Juárez, ¿no? Pero el mármol pesa toneladas. Entonces, en ese sentido, pues el reto técnico era enorme, era inmenso, y entonces la participación de ingenieros, de constructores, la parte de la infraestructura para sostener los mármoles arquitectónicos y los mármoles escultóricos se convirtió en protagonista de las notas de prensa, se convirtió en un protagonista importantísimo incluso antes que el edificio estuviera terminado. Luego que el edificio, el monumento está terminado, realmente pues que lo que quedó es la pieza acabada, lo exterior, lo que todos ven al pasar, lo que todos reconocen, y todo el razonamiento técnico, toda la riqueza que hubo en el proceso de debate, cómo construirlo, cómo hacerlo, pues ahí quedó.
y es el gran protagonista en realidad de que la pieza esté ahí y haya sobrevivido a todos estos años, sea una pieza icónica del centro histórico de la Ciudad de México. Es muy interesante que está sufriendo de asentamientos, ¿no? Pero va asentándose enterito. Enterito, pero tiene cierta... Es bien interesante porque la apuesta de los constructores de concreto armado en ese tiempo, particularmente Miguel Rebolledo, que era el agente del sistema ENVIC en la Ciudad de México y en México, comentaba con los años, incluso acerca de los faros construidos en las costas veracruzanas, como uno de ellos fue pues, derribado por un norte, y en sus memorias él escribe y dice, el norte lo volcó, pero no se rompió, no se partió. Su apuesta era el monolitismo de la pieza, al hecho de que si iba a haber asentamientos diferenciales, la pieza no se rompiera. Entonces, efectivamente, ¿qué hace para el caso del Monumento de Juárez? Pues asienta con pilotes compresor, construye una losa que funciona pues como una especie de gran balsa sobre el suelo débil del lugar en el que está. Arriba está toda la estructura y básicamente pues se podrá hundir, pero su apuesta es a que no se rompa. Claro, Yo le creo. guardando las proporciones, sigue siendo una tesis muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, recordamos la intervención en catedral y la última, de las más recientes intervenciones en catedrales, y la idea fue justamente generar una losa en el cual se enchueque todo, pero que todo se vaya junto, ¿no? Sí. Y de algún modo era incluso la propuesta que hubo históricamente en Chicago cuando se construyeron los primeros edificios de oficinas en altura. La propuesta de John Root que era un gran cimentador de edificios en ese suelo arcilloso, húmedo, infinitamente compresible de Chicago, era justamente construir parejos los edificios, para que si había hundimientos, esos hundimientos fueran parejos de todo el edificio y no hubiera asentamientos diferenciales. Fueron propuestas que fueron ganando en el tiempo. Hoy en día trabajamos con otras ideas, trabajamos con otras apuestas, pero a estos hombres, a comienzos del siglo XX, esas propuestas les funcionaron. ¿El concreto que se usó en esa época ya era un concreto hecho en México o era importado? El concreto se mezclaba en México, el cemento que se utilizaba en esa época era cemento importado. Es bien interesante, se utilizaron cementos importados de Alemania, se importaron de Dinamarca, de Bélgica, de la manera más contundente. Traté de investigar si se importaban cementos franceses en esa idea de que todo lo porfiriano era francés, y no es cierto. No todo lo porfiriano era francés, y el cemento para la producción del concreto armado era alemán, era de otras nacionalidades. El primero que se usó era el alemán marca Emor, porque era el único que cumplía todos los requerimientos para ser utilizados en la construcción de estructuras que no eran, pues, vamos a decirlo así, simplemente aplanados u otras funciones. En la bitácora de obras del monumento se describe cuando se utiliza un proveedor u otro. No. ¿Hay una mezcla? No se sabe. No. Básicamente cuando se utilizaba un determinado material aparece en los contratos, pero de alguna manera en el caso del hemiciclo Juárez, no sé por qué en los fondos de arquitectura del siglo XX en París no está el contrato para la construcción del hemiciclo Juárez. A mí me llamó mucho la atención, pero bueno, ahí quedó pendiente. Y ese fue uno de los temas que quedó siempre ahí como pendiente de ser revisado en su momento. No sé de dónde aparezca la idea de que hay, por ejemplo, bitácoras de obra de todos los monumentos y las obras que se realizaban. Yo trabajé básicamente fue con notas de prensa, mucho periódico. Las pocas fotos que hay en el archivo en París. Todavía quedaría por revisar el Archivo General de la Nación, ahí puede haber sido una bitácora. Y creo que hay una lectura que todavía falta por hacer de ese monumento. Cuando recibí las evaluaciones por parte de los pares acerca del artículo, cosa que agradezco inmensamente que alguien se tome el tiempo de leer un artículo y de revisarlo y de hacer sugerencias. Se aprende muchísimo tratando de solventar, resolver las dudas que te da, ¿no? un par académico. Uno de ellos me pedía el análisis
análisis de las piezas escultóricas. Y ahí pues uno también dice, no, pues ya va, es complicado, es la labor de un historiador del arte, es la labor de alguien que tenga el conocimiento necesario para además evaluar no solo las piezas escultóricas en sí, sino plantearlas en su tiempo, en su contexto, en el contexto de la escultura en México en ese momento. Las esculturas fueron traídas de Italia, fueron esculpidas en Italia, entonces también incorporar el análisis de la escultura europea y qué rol tienen entonces estas piezas en la historia del arte. Ahí reconocí yo mi límite también, ¿no? Sí, es un trabajo de otro profesionista, es el trabajo de otro especialista. Ahí se podría complementar o añadir un poco también lo que hacen en el laboratorio, ¿no? Claro. A mí se me haría interesantísimo analizar justamente la cimentación, ¿no? Y tratar de entender qué mezclas usamos. Claro, y bueno, ya antes de darle la pauta a la maestra Rocío, ahorita me gustaría hacer como dos preguntas, y una va a partir de lo general y otra de la particular, en el hecho de cuál es su opinión cuando en aquel tiempo, hoy en día si planteamos una estructura, tenemos la tecnología, tenemos herramientas, y podemos llegar a la simulación a la hora de congeniar un sistema constructivo que, digamos, evaluamos las condiciones y vamos a tratar de disminuir muchos grados de incertidumbre, como puede ser el suelo, el material, etc. Pero a través de la investigación que hace, estoy casi seguro que se dio cuenta de que hicieron algo imposible en la época posible, ¿me explico? O sea, desarrollaron un sistema que no podían simular, que no podían evaluar, y que una conjetura en el hecho de decir, esta puede ser la solución. Una apuesta, dices. Una apuesta, exactamente. Sí. En realidad creo que eso es bien importante, esto que estás comentando, porque hay como la idea también, así como el mito, la leyenda urbana, de que se adoptaban en México modernidades de otras partes cuando ya estaban resueltas. ¿Sí? Hay como la idea de que no, pues ya que lo resolvieron los franceses lo adoptamos, ya que lo resolvieron los alemanes lo adoptamos. Y en realidad, en el caso del sistema de Henry, de François Henry, desde París recibía el resultado de lo que habían hecho, en Ciudad del Cabo, lo que habían hecho en cualquier ciudad francesa, lo que habían hecho en cualquier ciudad europea, lo que se había hecho en la Ciudad de México, en Montevideo o en Buenos Aires. Los reportes de la obra alimentaban el conocimiento que se estaba desarrollando en la Casa Henry en París. De modo tal que lo que se estaba haciendo en México sí era una apuesta, y luego de eso la revista Le Béton Armé sacaba el reporte técnico de la construcción de la obra y decía, el betón armado en México está funcionando, con todo el reporte de cómo era el suelo, qué habían hecho los ingenieros, cómo se había construido. Lo que se estaba haciendo aquí le estaba sirviendo a la investigación que se estaba haciendo en París. Lo que se estaba haciendo aquí, lo que se estaba haciendo en Montevideo o en Buenos Aires, ¿va? Y es interesante, eso es a lo que quería llegar. Creo que la pregunta cumplió el propósito, porque en aquel tiempo, supongo que la única forma de observar experimentalmente estos procesos eran reportes. ¿Qué decía alguien? Que el reporte te decía las anomalías, no lo vuelvas a hacer, sucedió esto. Hoy interfieren otras variables que pueden ser el lugar, la región, las condiciones, pero en aquel tiempo yo le apostaría que los reportes técnicos eran vitales. O sea, una analogía es como en la medicina: si ella operó y no funcionó, yo no puedo volver a hacer esas condiciones porque me está dando un tip. Yo creo que en ese tiempo funcionaba así. Sí. Y ahora lo importante, o algo que podría ayudarnos, sería tomar en contra, porque hoy si quisiéramos rehabilitar, no tenemos las herramientas de contexto, ni un reporte que nos dijera, yo apliqué esto, y de ahí comenzar la investigación para dar la posible solución en la rehabilitación, en la reestructuración. Y hoy hacemos investigación de cero otra vez, porque yo creo que en el transcurso de la historia no se tuvo como el cuidado de que esos reportes eran vitales, ¿no? Sí. Y se hacían reportes sobre lo que se construía, se hacían reportes sobre lo que se destruía, por ejemplo, cómo fallaba una estructura, en qué momento fallaba. Se hacían reportes de los sismos y cómo se habían comportado las estructuras en los sismos. El sismo de Mesina
le sirvió muchísimo a la empresa de ENVIC para saber cómo se estaban comportando las pocas estructuras que se habían construido hasta ese momento. Entonces le permitía saber a los que iban a construir de nueva cuenta, decir, aquí está el reporte de cómo se construyó la obra, aquí está el reporte de cómo se cayó la obra, cómo falló, o al contrario, si se mantuvo entera, si se desvió, qué le pasó. Entonces eso efectivamente contribuye tremendamente a avanzar. Que justo se inserta ahí, le pregunto a nuestra Rocío. Creo que Rocío hizo un trabajo sobre la casa de bombas de Nativitas, sobre todo el sistema de abastecimiento de aguas de Porfiriato. Y yéndome al punto de la casa de bombas, un tema muy importante es justamente esa condición fracturada, rota, esa condición en la cual hay una lectura como de monumento en cuanto al estilo, pero luego hay una parte técnica que, si bien fue pues, de avanzada y muy interesante, de alguna forma falló. Entonces es una especie de historia como de lo que falló, pero en ese fallo, justamente, y regresando a lo que ustedes están diciendo, es una especie de reporte en vivo, ¿no? O sea, podemos ver en carne propia, digamos, lo que el edificio nos está diciendo, y pues no tenemos que verlo como un problema en cuanto a que falló, sino justamente una evidencia, ¿no? Entonces no sé si nos quieras platicar un poco de tu artículo, y bueno, creo que aquí hay ya mucha material para conectar. Pues sí, efectivamente, mi artículo prácticamente es el reporte de lo que sucedió y de todo lo que fue acumulando a lo largo de todo lo que es el desarrollo de la tesis. Lo interesante de este desarrollo de tesis es que, como dice el doctor Leal, pues obviamente yo parto de la ruina, pero lo interesante es que no parto de la cuestión utópica y romántica de la ruina como tal, sino que a partir de los daños que ha tenido la casa de bombas a lo largo literal de los años y pasando diversas cantidades de sismos, estos daños fueron los que me ayudaron a observar que no solamente estaba el ladrillo, sino que también había concreto, y que era concreto experimental. Estamos hablando de un sistema parecido al ENVIC, pero nosotros acá en la casa de bombas lo que yo investigué fue prácticamente otro sistema pues híbrido, complementario sobre el uso del concreto y obviamente el concreto armado. Aquí pude encontrar más bien, por ejemplo, diversos mestizajes que, si bien no son como nosotros ahorita conocemos los sistemas constructivos, la realidad es que estos hibridajes pues me ayudaron a comprender justamente la experimentación del material, justamente de dónde provenía cada uno de los concretos que me fui encontrando. Y no solamente eso, como estoy aparte en la especialidad de la restauración, pues me encontré más parches sobre cómo se entiende actualmente el proceso constructivo y cómo funciona el concreto. Entonces tengo diversidad de concretos históricos hasta llegar a nuestra actualidad. Entonces para mí fue muy interesante todo este hallazgo en la casa de bombas. La realidad es que yo comencé analizando la arquitectura porque finalmente soy arquitecta y traía la idea romántica de poder hablar de la forma, pero terminé hablando de la función justamente cuando me di cuenta que los sistemas constructivos eran un aspecto importante de la casa de bombas. Ahora, no solamente estamos hablando de esta casa de bombas, estamos hablando de experimentación en las diversas casas de bombas que conforman este gran sistema. Obviamente, dentro de los procesos de experimentación no solamente está esta casa, sino son varias, y después vuelvo a complementar yo al gran sistema justo cuando estoy observando la evolución del uso del concreto. Entonces, para mí fue importante poder exponer y divulgar este tipo de hallazgos, justamente porque fui aprendiendo a la par el análisis de un edificio, que no solamente tiene que ser a nivel arquitectónico, también tiene que ser a nivel constructivo, y sacar adelante estos hallazgos pues me llamó muchísimo la atención, porque de ser al análisis romántico de la arquitectura terminé hablando de procesos y de sistemas constructivos, y sobre todo de la experimentación que hubo en México de estos. La realidad es que a partir de ahí es de donde yo prácticamente encontré importancia dentro de mi misma tesis. ¿Cuántas casas de bombas tiene el sistema? El sistema de bombas tiene 5 casas de bombas, 4 casas de extracción, y la casa de bombas de la Condesa, que prácticamente era la que recuperaba el agua, se remataba al gran sistema de recopilación en Chapultepec, y de Chapultepec prácticamente comenzaba la distribución urbana a la Ciudad de México a principios del siglo XX. Y aunque estaban hermanadas las casas de bombas en muchos aspectos,
cada casa de bombas iba haciendo ajustes a distintas soluciones técnicas, problemas técnicos, ¿no? Sí, sobre todo de efectivamente. cimentación, ¿no? Efectivamente, ahí lo que me llamó la atención es que era un análisis integral de los arquitectos, que más que arquitectos eran ingenieros, que estaban experimentando, y prácticamente la solución que brindaban ellos era a partir de cómo encontraban pues los pozos o manantiales brotantes en Xochimilco. Había algunos que probablemente eran muy terregosos, otros eran arenosos, otros tenían cuestiones como de piedras volcánicas. Entonces, conforme ellos iban encontrando el contexto, era como iban solucionando prácticamente los sistemas constructivos. Entonces, por eso también este sistema pues es experimental y diverso. No se encuentra una solución homogénea. No recuerdo si fue no recuerdo en cuál fue de las casas de bombas, pero no hicieron algo experimental en el cual el acero era como una rejilla o una reja metálica, pero que digamos, si hoy la pusiéramos a prueba no tiene ninguna interacción con la mezcla de concreto, pero lo que nos llama la atención es que sigue de pie, se mantiene ahí, o sea, funciona con el sistema constructivo que está ahí. Esas cuestiones, cuando las percibes, a lo mejor en sitio dices, bueno, están fuera de contexto, pero cuando analizas el contexto más amplio, ¿qué es lo que te refiere? ¿Qué es lo que pudiste percibir y decir, bueno, si era experimental al grado de que fue experimental? Sí, efectivamente. Yo creo que si no hubiese sido el desecamiento del Gran Lago de Xochimilco, no nos hubiéramos dado cuenta en que fallaron los sistemas constructivos, porque estarían literal flotando dentro del contexto hídrico en el cual se desarrollaron. Es ahí donde comento lo que comentaba el doctor Leal, de que estamos hablando de un sistema fracturado, pero a partir de esa fractura es de donde sacamos adelante y observamos la experimentación. Bueno, lo que me llama mucho la atención es justamente cómo la idea general que se tenía del sistema de abastecimiento de agua partía de una visión, tú usaste muchas veces como arquitectónica o romántica, ¿no? Pero bueno, sin usar esos calificativos, pero sí esta idea tal vez como más tradicional, en la cual se centraba en el estilo, en el ropaje de la arquitectura, y no explicaban o no le daban la importancia a esa parte técnica, tecnológica, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, creo que hay varias cosas en la mesa que a mí me interesan mucho, pero es el tema como de la experimentación, de reportar el experimento, de los fallos, de la idea de que la tecnología se experimenta en el sitio, en el lugar, ¿no? Acuérdense que este número se llama azul, tiene que ver justamente con los materiales y el medio, y es muy interesante cómo en estos dos casos de estas dos autoras vemos muy claramente cómo está ejerciendo una relación directa entre el objeto arquitectónico o escultural o la infraestructura hídrica y justamente el medio, ¿no? Y en este caso se mete la parte tecnológica y el reto de cómo construir esto en ese lugar, ¿no? Pero creo que nos deja como con todo un tema súper grande, ¿no? Y justamente pensar cómo podemos, a partir de la experimentación, tener mucho más información, ¿no? Tú decías hace rato, ¿no? De la necesidad digamos que la lamentación de que se hayan perdido esos reportes o que sean de difícil acceso, ¿no? Pero yo también diría, bueno, lo interesante también sería ir a esos edificios, a esas obras y hacer esos análisis, ¿no? Y confrontarlos como se hace un poco con las técnicas actuales, pero no por decir eso estaba mal, ¿no? Sino simplemente como para ver justamente lo mucho que se hizo en esa época, claro, y digamos que los caminos que estaban experimentando, buscando, ¿no? Claro, porque igual en el retroceso de la historia puede venir una solución. Entonces, la forma en la que creo que lo percibo es que también hubo soluciones que podríamos rescatar hoy en día, ¿no? Hay sistemas constructivos que pudieran haber sido tradicionales, que hoy siguen siendo efectivos, porque están en una región, en un contexto, porque sí hubo una experimentación a través de la observación, porque la experimentación no es proveer los equipos, también la observación implica un proceso, un método para llevarlo a cabo, y en ese tiempo lo tuvieron que haber hecho, ¿no? Era forzoso. Y algo que les quería preguntar a ambas era, a ustedes ya al percibir la obra, el inmueble, ¿en algún momento pasó por su cabeza decir, lo siguiente tendría que ser
cómo podemos ahora conservar, cómo podríamos ahora mantener, porque los materiales no van a ser los mismos, las condiciones no son las mismas, ¿no? Los inmuebles siguen avanzando en el tiempo, pero los materiales vienen ahora en la parte de regresión, no son eternos tampoco. Hay algo bien interesante que estaba pensando mientras Rocío platicaba, y era el hecho de esta pregunta que hacías acerca del patrimonio. Entonces lo que tenemos son un par de piezas patrimoniales de la experimentación en el suelo de México, en el Valle de México, ¿no? O sea, más allá de la imagen al exterior de las dos obras, lo que tenemos es patrimonio experimental para trabajar en el suelo del Valle de México. Y justamente, pues, en el caso del hemiciclo Juárez, un poco simple las hacia su conservación tienen que ver con la conservación de los mármoles, de su aspecto exterior. Cada vez que hay una marcha, cada vez que hay una manifestación, cada vez que hay algo, lo que se protege son los mármoles. Cuando hay procesos de alguna manera de conservación, lo que se está conservando es el blanco de los mármoles. Pocas veces hemos encontrado que a alguien se le ocurra nombrar el hecho de la cimentación del edificio, de aprender de ese proceso de construcción, de cimentación, de esa apuesta técnica que se hizo. Entonces, sí, cuando yo pues estaba estudiando estos edificios en concreto armado, pues lo último que pensé fue en la conservación de su aspecto. Lo que pensaba era la conservación acerca del testimonio de sus procesos constructivos. Justamente lo que menos se ha platicado en muchos de los casos de estos edificios, cómo se puede aprender de ellos en cuanto a ese proceso experimental. No es que no sea importante, por supuesto conservamos mármoles, por supuesto que lo es, pero también el entender y aprender del proceso de construcción de estos edificios, más allá del aspecto exterior, del aspecto estilístico, exacto, ¿no? Y me refería más a la parte en la que las condiciones del entorno y del medio van cambiando. Totalmente. Y entonces, al fin y al cabo repercuten nuevamente en la edificación. Sí. O sea, eso es lo que, bueno, en algunos aspectos veo que no se plantea en ese sitio, o sea, en el de que los sismos eventualmente han incrementado, no han decrementado, ¿no? Las condiciones meteorológicas en lluvias, en intensidades cambian, y eso no estaba controlado. Sí. Y eso, la contaminación cambia, del aire, del subsuelo, por supuesto. Sí, cambia. ¿Cómo afecta esto? Habría cosas ahí interesantísimas de ver, por ejemplo, no tengo las herramientas intelectuales además para entender los sistemas de cálculo de las estructuras de ese momento. Y es un pendiente que tengo que dejarle a alguien. Claro. Ese es un tema que tengo que endosárselo a alguien. Cuando yo investigué en el Centro de Arquitectura del siglo XX en París, los legajos de cálculo estaban enteros, así, lindos, de papel, así como papel mantequilla, muy, muy ordenaditos, con todos los cálculos hechos a mano de los ingenieros, páginas tachadas, no, así no, vueltas sobre la corrección, como trabajaban los ingenieros de esa época. Se planteaban un problema, llegaban y a la mitad de la solución decían, no, este no es el camino, y seguían. Y los legajos de papel están enteros, lindos, amarrados así con un cintito y un moñito, y yo pues no tengo herramienta técnica para entender aquello. Son cálculos en los que hoy en día pues tenemos otras maneras de entender. Debe haber alguien que pueda hacer historia de ese cálculo. Por lo pronto yo pues tomaba los legajos enteros, los pasaba y decía, vamos a seguir leyendo los contratos, que es lo que sí puedo leer, vamos a buscar las fotos, que es lo que sí puedo entender, vamos a buscar los planos de arquitectura y del proyecto ejecutivo, pero me brincaba esos cálculos. Esos cálculos pueden decir mucho de cómo se pensaba la estructura y cómo se comportó la estructura en el tiempo. Sí, lo que comentabas, Rocío, creo que para los que nos están escuchando, Rocío hizo un artículo, pero nos comentabas que es de una tesis, es de tu tesis. Sí, efectivamente, prácticamente es la síntesis de la tesis que desarrollé. Obviamente se quedaron afuera muchísimos aspectos, como por ejemplo la memoria de la cual partí yo para poder hacer el análisis histórico. Encontré también planos, encontré una diversidad de fotografías sobre los procesos y los sistemas constructivos.
Eso para mí me pareció interesante porque yo soy una persona muy gráfica, entonces cuando empezaba a escuchar, o más bien a tratar de entender la memoria, como que no asimilaba muchas cosas, sobre todo los procesos y los sistemas constructivos. Cuando empecé a apoyarme a partir de las fotografías y de los planos que fui encontrando, pues literal cambió prácticamente mi percepción. Se fue complementando, no solamente porque estás hablando... cuando tú tienes un edificio, pues hablas de un elemento que ya está terminado, pero cuando estás hablando de los procesos y de los sistemas constructivos, pues no sabes exactamente cómo se hicieron, de qué partieron, cuáles fueron las experimentaciones sobre las que surgieron, pero cuando empiezas a ver las fotos históricas, como que se va complementando toda la historia que vas encontrando. Los planos ya no son abstracciones, y la memoria tampoco es un proceso como muy... conceptual, ya empiezas a observar que la casa pues no solamente tiene una historia a partir de la construcción y de pues prácticamente su apertura, como en mi caso como infraestructura urbana, sino que te das cuenta que tiene un antes dentro de los procesos constructivos. Y justamente en mi casa de Bombas, pues lo que yo encontré fue una evolución no solamente en la construcción, también en el desarrollo patrimonial de cómo nosotros vamos encontrando y nos vamos comportando y vamos entendiendo los edificios históricos. A mí me llamó muchísimo la atención en mi caso ver al menos 3 procesos de restauración y de rehabilitación, donde se observa la inmediatez para querer también pues inaugurar un edificio y no entender absolutamente nada sobre los procesos y sistemas constructivos históricos. Eso ayuda muchísimo para poder entender justamente la rehabilitación y poder entender la evolución misma del material. Esas son parte de las aportaciones que yo prácticamente encontré y que esto desarrollé en la tesis. Y que luego es un artículo. Y que después se convirtió en artículo. Y que también me imagino que la parte interesante y que te gustó es en el hecho de que también ahorita que lo analizas tuviste que ver los procesos de restauración que le quisieron hacer, ¿no? Efectivamente. Y eso me imagino que te da herramientas y te da como que incluso te despierta el interés de decir ¿por qué hicieron A si yo veo que podría haber sido B y el sistema lo rompieron? Esas características, más que verlas y que ya las tienes presentes, ahora tú, ¿cómo las transformarías hoy en día? En el hecho de un material cumplió una función, hubo una restauración, pero ahí ya está, ahí se quedó. Sí, efectivamente. También me di cuenta de otra cosa, que en el proceso de inmediatez para poder hacer funcional un edificio, la realidad es que a veces negamos la misma historia del edificio. Por ejemplo, en este caso de una conversión de infraestructura hidráulica a una conversión de una biblioteca, hay un abismo enorme. La casa de Bombas se convirtió posteriormente en una biblioteca pública. En una biblioteca, efectivamente. Entonces, en ese gran abismo te das cuenta sobre cómo empezamos a desmenuzar una casa que tenía una historia, que era infraestructura y que de pronto le tienes que quitar las tuberías para poder facilitar el espacio, rehabilitarlo y poderle darle un nuevo uso, pero también te estás olvidando de la historia misma de la gestación del edificio. Entonces son de esos análisis que pues te quedas como pendiente. Fue diseñado para una función y ahora quiere que cumpla otra, ¿no? Efectivamente. Los vanos cambiaron pues también, ¿no? Sí. Pues sin embargo la composición de la edificio era tan bonita, la planta, En cruz. La cimentación. planta basílica, pero sí, ya lo sé, pero también seduce la imagen de la arquitectura, ¿no? Claro. Es una imagen muy seductora, la imagen de ese edificio como edificio, solo como arquitectura. Y sí, claro, cualquiera, pues que hemos ido a la ruina del edificio, pues sí, yo creo que todos quedamos seducidos por la imagen. La verdad es que no lo pensé, pero bueno, todo lo que se ha platicado aquí, lastimosamente ya tenemos que terminar, pero todo lo que se ha platicado el día de hoy ha sido súper interesante. Teníamos un edificio en cruz y un edificio en hemiciclo de luna, ¿no? Hasta podemos sacar todo tipo de extrapolaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, fue interesantísimo darnos cuenta cómo dos edificios que aunque sí son de la misma, dos conjuntos que sí son de la misma época, y tuvieron, digamos que retos similares en términos de implementación de tecnología, sobre todo de concreto, en el fondo se conservan de forma distinta y en gran medida tiene que ver justamente el entorno, el medio, ¿no? Y lo que comentabas, Alberto, que se me hizo súper interesante,
así como la arquitectura, como decía Rocío también, la arquitectura muchas veces es más conveniente entenderla como proceso, es decir, no existe y existe, sino que ya que empieza a existir, y en ese empezar a existir costó trabajo porque hubo que construirla, pero ya que empieza a existir, pues no está estática, ¿no? Está todo el tiempo cambiando, ¿no? Y de la misma forma me quedo con la idea que comentaste, que preguntabas un poco, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la relación de estos edificios o estas arquitecturas con el medio? Justamente con este medio que está en crisis, con una crisis principalmente ecológica, ¿no? Incluida por el ser humano, en la cual se aceleran muchas cosas que a nosotros como gente cercana a la arquitectura nos interesa mucho, ¿no? Que tiene que ver con intemperismo, ¿no? O sea, es decir, trabaja de forma distinta la lluvia ácida, los suelos, procesos químicos, ¿no? Etcétera. Entonces, en toda esta como conjunto de ideas que hemos platicado hoy, donde tenemos en el fondo dos conjuntos monumentales y además que tienen un sentido patrimonial de monumento, pero que en el transcurso de la historia no me gusta usar la palabra envejecido, pero digo, han transcurrido sus historias de forma distinta y divergente y están en una circunstancia de vida, si es que los edificios viven, como, ¿no?, alguna vez se planteó, muy distinta. No obstante, implementaron muchas cosas y estuvieron muy hermanados en muchos aspectos. No me queda más que invitarlos a todos ustedes a que lean la revista Academia 22. Es una revista que número, ahorita pues apenas tuvimos oportunidad de empezar a platicar sobre dos artículos muy interesantes de la doctora Mónica y de la maestra Rocío. La revista tiene muchos otros artículos muy interesantes, tiene los reportes técnicos y, como les comentábamos, tienen estas otras partes complementarias pero que son muy interesantes y que conforman lo que nosotros en la revista llamamos un universo, un mundo académico, ¿no? Quiera que no, la revista se llama Academia 22 y estamos a favor justamente de no solo una cultura arquitectónica, sino de una cultura académica. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.